Muchas gracias, presidente. Es increíble cómo los manuales de propaganda prevalecen sobre el sentido común y sobre la institucionalidad. Como que para algunos, y sobre todo para algunos en el gobierno, no importa realmente lo que le pase al país. Pareciera que lo que importa es no lo que le pase a la gente, sino que lo que la gente crea, lo que la gente perciba, o aquello que a la gente se le induzca a percibir. Es importante que en vez de acusar y descalificar, el gobierno busque acercamientos que sean reales y que atiendan esta pandemia como se debe, desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva de los sagrados intereses de la nación, y no desde la perspectiva del consejo que hacen asesores en humor social, asesores que únicamente buscan generarle réditos a este gobierno para que su partido obtenga un poder más grande del que ya tiene en las próximas elecciones. Temas como, por ejemplo, el del transporte público se tienen que atender con sensatez. La gente necesita movilizarse y hacerlo cuidando la salud, manteniendo el distanciamiento social, y para eso tienen que existir prácticas razonables, protocolos que sean estrictos y que se cumplan desde la perspectiva también de los operadores del transporte, pero manteniendo el distanciamiento social. Y para eso, a todas luces, las unidades del transporte, buses, microbuses, tendrán que ir con una capacidad o tendrán que transportar usuarios en una medida mucho menor que la normal. Los buses y microbuses tendrán que ir a la mitad o a la tercera parte. Y para eso hay que buscar salidas. Se tienen que promover entonces sistemas de control para evitar abusos, pero que permitan, si se quiere, y en mi criterio ese sería uno de los objetivos, buscar subsidiar al usuario, a la persona que se transporta, y permitir precisamente que no se, en este caso, trunque el sistema de transporte público. Nosotros como Asamblea Legislativa, y creo que el pueblo en general ha sido indulgente en cuanto a señalar al gobierno sobre los desaciertos en el manejo de esta pandemia. Algunos desaciertos, en mi criterio, quizás por error, por inexperiencia, y otros en los que ha habido funcionarios que han ya rayado en sobrado y descarado aprovechamiento para enriquecerse de esta tragedia que ha vivido nuestro pueblo. Y lo que ha privado ha sido una instrumentalización mediática, precisamente de la tragedia de salud. Por eso, lo que han mencionado nuestros colegas es tan importante. Esta asamblea dio un instrumento con fases, con tiempos, que pudo perfectamente haber sido discutido. Ese veto que se dio con la holgura que todo el tiempo de ley permite, simplemente para después descalificar y echar culpas, no es admisible. Hoy existe un instrumento. No puede venir el gobierno a echarle culpa a nadie. Si alguien cae víctima de la pandemia porque aquí hay apertura sin control,
tiene entonces un único responsable, que en este caso sería el gobierno de la República. Abiertas están las puertas. El llamado se ha hecho para que aquí vengan los funcionarios de gobierno, nos sentemos y diseñemos en virtud de este decreto que ya fue superado en su veto y que la sala ha mandado que se implemente, modulando por supuesto en los tiempos, porque yo también señalé y decía que hubiese esperado una resolución un poco más temprana, pero algo hay que hacer, no solo venir y echar culpas. Y como decía, los abusos han sido bestiales, y por eso, haciendo simplemente también un comentario en cuanto a algunas mociones que han hecho algunos colegas, como nuestro hermano de fracción Ricardo Velázquez Parker, yo pudiera decir de que sí es cierto. Algunas cosas quizás se miran o las podremos ver desde una óptica distinta, pero ciertamente el llamado está para que las instituciones funcionen, para que Corte de Cuentas funcione, para que la Fiscalía General de la República funcione, sin sesgo, con institucionalidad, sin temor, sin influencia de ningún tipo. Y quizás uno de los problemas ha sido que no se ha visto ese accionar, sobre todo con ese descaro y ese sobrado, esa sobrada muestra de que las cosas no se están haciendo de la manera más correcta. Y ahí es donde tenemos que pensar cómo fortalecer las instituciones precisamente para que no existan influencias. Aquí muchos podrán no actuar, no decir lo que opinan por temor a los troles, por temor a cualquier sujeto que dice cualquier cosa en las redes sociales o en programas de televisión, inventando y diciendo todo tipo de mentiras, descalificando, acusando, por temor a represalias, de que se use la institucionalidad para atropellar contra cualquier ciudadano que diga u opine en desaveniencia del gobierno. Pero la cosa cierta es que hay que fortalecer la institucionalidad. Yo quisiera ver a un fiscal general quizás nombrado por un periodo más largo, que traslape los periodos presidenciales con un poco más de holgura, para que también el mismo fiscal no esté pensando, me van a acusar, no me voy a reelegir, me van a coartar una posible reelección, lo que sea. Yo quisiera ver más patriotismo en todos los funcionarios. Yo quisiera ver más patriotismo en esta Asamblea Legislativa. Algunos dirán, bueno, hay diputados que simplemente por ser de oposición se van al tope y se oponen a todo, y otros dicen, bueno, y hay unos que por ser diputados, entre comillas, de gobierno y recibir algún tipo de incentivos para campañas, por recibir algún tipo de ayudas que pueden repartirse en las comunidades, allá en los sectores rurales, paquetes, abonos, lo que fuera, son complacientes y simplemente se ciñen a cualquier cosa que venga del Ejecutivo. Y hay otros que simplemente quizás no quisieran complicarse la vida. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos el deber de complicarnos la vida, aunque sea un mínimo, para lograr entendimientos y lograr fortalecer la institucionalidad por el bien del país. Algunas veces, algunos critican porque se acompaña al gobierno en cosas que al final, nos guste o no, este gobierno es el gobierno y habrá que acompañar por el bien del país. Y otras veces se critica o se ataca cuando simplemente se señala
o se opina distinto a lo que en este gobierno se está haciendo. Son tiempos difíciles, como alguien diría o alguien decía, son los tiempos del internet. Hoy en las redes sociales se crean percepciones y se crean realidades cuando se repiten mentiras 1001 vez. Pero ciertamente hoy lo que nos tiene que ocupar a los salvadoreños es que nos unamos por el bien del país. Y hoy por hoy, esta enfermedad que ya trasciende a lo que es una emergencia, porque fue una situación de emergencia allá en marzo cuando esto surge, pero hoy, como lo ha dicho las mismas organizaciones internacionales, ya es una situación prevalente. Mientras no existe una vacuna, este virus está como una situación prevalente. Ya no puede ser excusa para seguir pidiendo estados o condiciones de emergencia para poder comprar sin control lo que les venga en gana y hacer negocio con los cheros, sino que hoy lo que tenemos es que atender esto desde la perspectiva real que necesita el país. Y para eso existe ahí una posibilidad a través del decreto 661. Por eso yo retomo el llamado que han hecho los colegas para que nos sentemos, que por un lado, ojalá, y principalmente al gobierno se le olvide que hay elecciones el próximo año, porque ellos son los que lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y tristemente, como que esa ha sido la tónica del asunto. Entonces, sentémonos, trabajemos y retomemos precisamente ese tema que ahí está, modulemos en el tiempo y en las condiciones que posiblemente han cambiado para ese decreto y enfrentemos la pandemia como Dios manda. Yo creo que esa es una cosa importante y que el pueblo salvadoreño tiene que estar pendiente precisamente de cuál va a ser la actuación en los próximos días. Ya no vale venir aquí a decir cualquier cosa en una conferencia, en una cadena. Lo que hay que tener es voluntad real y patriótica por el país. Así que, presidente y colegas, yo les agradezco, y sobre todo pueblo salvadoreño, la gente que está mirando, creo que es importante. A veces la gente no se mete a ver la letra de los decretos y las leyes y solo escucha lo que a veces se genera como percepción en los medios de comunicación, en las redes sociales. Pero es importante ese instrumento. La Asamblea hizo su trabajo y lo hizo bien. Y muchas muertes se pudiesen haber evitado, mucha contaminación, en este caso, mucho contagio se pudo haber evitado si se hubiera retomado ese decreto 661 en su momento, donde al final las diferencias que hubo con el gobierno fueron 3 o 4 cosas, superables totalmente. No había necesidad de tomarse todo ese tiempo para vetar. Hoy hagamos lo correcto, sentémonos, y el llamado para el gobierno de que tomemos en serio lo que la Corte ha dicho por el bien del Salvador. Muchísimas gracias, presidente y colegas.